El Frasco, con ustedes, un conductor sin competencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Ya en su campaña presidencial, Javier Milei había asegurado su alianza con Estados Unidos e Israel. Y tal parece que para satisfacerlos, ahora decide generar conflictos diplomáticos con aquellos que no están alineados ni con Washington ni con Tel Aviv. Peleas con mandatarios regionales y acercamiento a Estados Unidos e Israel. ¿Hacia dónde va la diplomacia de Milei? Y es que tras los cruces o conflictos que Milei ha tenido con Rusia, China, Brasil, el Vaticano, Nicaragua, Cuba y Venezuela, en la última semana el mandatario argentino decidió ir por más. Continúa el escándalo diplomático después de que el presidente argentino, Javier Milei, insultase a sus homólogos colombianos y mexicanos. Y es que, como si continuase siendo un panelista televisivo más que un jefe de Estado, habló en estos términos de Gustavo Petro tras embestir contra otras naciones latinoamericanas. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces, después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Y lógicamente que tras este ataque por esta suerte de autoproclamado peón de los yanquis y del sionismo, el gobierno colombiano respondió. Bogotá ha expulsado a un grupo de diplomáticos argentinos después de que el presidente Javier Milei haya llamado asesino a Gustavo Petro en una entrevista. Ahora, ¿qué habrán hecho en La Nación Más? Un medio en Argentina que se define como independiente. ¿Cuestionar el daño a las relaciones con Colombia o echar más leña al fuego? ¡Qué nervios! A ver. Cuando repasamos la historia política de Petro vamos a ver que se nos mezclan los hechos políticos con lo que es casi un prontuario, porque la verdad es que es una historia muy controversial. Ahora, eso sí, si hay alguien que sabe ponerle paños fríos al tema, es la canciller argentina, un verdadero as de la diplomacia. Y Javier dijo, fue. Una persona que dijo, fue terrorista, y efectivamente fue terrorista. Fue terrorista y asesino. A ver, son datos dichos por el propio presidente Petro, pero de ninguna manera, por favor, aplaquemos esto porque no es una cuestión que tiene que escalar de ninguna manera. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Usted es un asesino y un terrorista, ¿eh? Pero, por favor, evitemos que esta situación escale. Saludos a la familia. Besis. Según la canciller Mondino, que un presidente le diga a otro presidente terrorista y asesino no afecta las relaciones entre esos países. Total normalidad. Y lejos de conformarse con insultar al presidente colombiano, Milei siguió por otro mandatario que aboga por la integración. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Tras las declaraciones de Milei, Andrés Manuel respondió en redes sociales diciendo que el argentino está en lo cierto, pues no entiende cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que desprecia al pueblo. Evidentemente las agresiones del loco de la motosierra no vienen de la nada. Por un lado, siempre es oportuna una distracción al derrumbe económico y por el otro, ¿habrá que rendirle pleitesía a los jefes? Milei enfoca las relaciones internacionales en virtud de su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Lo que hace es precisamente seguir dañando ese contexto latinoamericano para atacar proyectos progresistas, para atacar proyectos que promueven espacios de diálogo y de unidad latinoamericana. Milei no tiene objetivos, tiene instrucciones para dejar el país en bandeja a fondos buitres y corporaciones. Lo cierto es que en esa misma entrevista con la CNN, el presidente argentino, que ya había avalado el genocidio en Gaza dándole la mano a Netanyahu en plena masacre de niños, fue un paso más allá. Israel todo lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de las reglas de juego. Es decir, Israel no está cometiendo ni un solo exceso. Hemos visto a ministros israelíes alentar el genocidio en Gaza, pero es muy grave que un jefe de Estado lo avale así con casi 33.000 personas asesinadas, mayormente niños y mujeres, y con miles de videos que documentan la masacre en las redes sociales. ¿Ni un solo exceso?
Esta bebé de 6 meses, llamada Tasnim, fue una de las últimas víctimas palestinas de los bombardeos israelíes en la ciudad de Zawaida. Ni un solo exceso. Un niño palestino fue enterrado vivo bajo los escombros de su casa después de que los sionistas le bombardearan. Ni un solo exceso. El doctor palestino Mohammed Taiser Kudai denuncia el uso de fósforo blanco del ejército sionista. Tuvo que amputar la pierna a un joven palestino porque la quemadura llegó al hueso. Y en una línea muy parecida a la de Milei, Donald Trump también aportó su cuota, pidiendo que el régimen israelí detenga el genocidio. No, claro que no, sino que deje de documentarlo. Trump dice que el ejército israelí no debe compartir imágenes de Gaza para no tener mala publicidad. Es como que se pelean por ver quién es más servil al régimen israelí, como el caso del congresista republicano Tim Walberg, que no dudó en decir lo siguiente en una reunión pública. We shouldn't be spending a dime on humanitarian aid. It should be like Nagasaki and Hiroshima. Get it over quick. Esta genuflexión al sionismo por parte de gobernantes de Estados Unidos también le está costando muy caro a Biden, que fue recibido así en Nueva York. Esto sucedió a pocos días para la conmemoración del Día Internacional de Al-Quds, donde el mundo vuelve a levantarse contra la opresión y la ocupación. El Día Mundial de Al-Quds ha ganado apoyo y reconocimiento a nivel internacional, con personas de diferentes orígenes religiosos y culturales uniendo sus voces en solidaridad con los palestinos. Y en este contexto, donde Joe Biden no sabe cómo frenar los masivos apoyos a Palestina en su propio país, es que sucedió lo siguiente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La abstención de Estados Unidos le permite a la ONU exigir un alto el fuego inmediato en Gaza. La resolución exige un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza durante el resto del mes sagrado musulmán del Ramadán. ¿Una pausa en el mes de Ramadán? Bueno, para un miembro del Parlamento israelí es la mejor oportunidad para matarlos a todos. צום הרמדאן זה הזמן הכי טוב להרוג אותם, כי הם חלשים ועייפים. ולא, אני לא מרחם עליהם, אני מרחם על האחים שלי. ואני קורא לו כבר היום להנחות את הצבא, להיכנס לרפיח ולהרוג אותם. להרוג אותם. Mejor volvamos al tema de la ONU. El gran aliado y cómplice del régimen israelí no votó a favor del cese al fuego, sino que simplemente se abstuvo. Pero igual la prensa se envalentonó. Como la inédita abstención de Estados Unidos en la ONU sobre Gaza muestra la brecha abierta en la profunda alianza entre la Casa Blanca e Israel. Estados Unidos saca una tarjeta amarilla para Israel en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU, medios israelíes. Permítanme sospechar, porque mientras algunos medios hablaban de eso y llenaban sus páginas sobre un aparente enfrentamiento, en el terreno de la realidad sucedía esto. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Sullivan, se reúne con el ministro de Defensa de Israel, Gallant, en la Casa Blanca. Y para que no quedaran dudas de que esa supuesta pelea no es más que una suerte de pantomima para la prensa o para el público, el ministro israelí envió un mensaje con la Casa Blanca de fondo. Ministro genocida Gallant dice desde Washington: no hay derecho moral a parar la guerra en Gaza. Traducción: ¿cómo se atreven a pedirnos que detengamos el genocidio y la anexión de Gaza? De hecho, lo que se intentó instalar luego desde el gobierno de Estados Unidos fue que esa resolución no era vinculante. Number one, it's a non-binding resolution, so there's no impact at all on Israel and Israel's ability to continue to go after Hamas. Sin embargo, el representante permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas ha desmentido esa afirmación. Todas las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU son de naturaleza vinculante según las disposiciones de la Carta de la ONU. ¿Será acaso que esa es solo la opinión de un embajador? Vayamos a la fuente, artículo 25 del capítulo 5 de la Carta de Naciones Unidas. Artículo 25. Los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. Entonces, la llamada comunidad internacional, con Estados Unidos al frente, ¿estará preparando una coalición para invadir el ente israelí como ocurrió con Irak, Afganistán o Libia? Puro teatro, señores. Estados Unidos quiere que continúe la guerra en Gaza. La disputa entre Biden y Netanyahu es teatral.
La administración Biden autorizó silenciosamente la transferencia de miles de millones de dólares en bombas y aviones de combate a Israel. Y si Estados Unidos hace eso por detrás, ¿acaso alguien cree que la ONU hará algo pese a que el régimen israelí usa sus resoluciones como papel sanitario? So the trouble certainly isn't over. What will the UN do if Israel violates yet another UN resolution? It can't do anything. It's a toothless tiger. En efecto, ¿qué creen que hizo el régimen que asesinó a más de 13.000 niños en los últimos meses sin recibir sanción alguna? A. Respetó la resolución. B. Presentó una queja ante la ONU. O C. Siguió bombardeando como si la ONU no existiera. Avión de ocupación ataca hogares en Rafah. Una serie de ataques aéreos israelíes en las inmediaciones del Hospital Nasser en la ciudad de Khan Yunis. Rafah está siendo diezmada un día después de que la ONU exigiera un alto el fuego. No queda ningún otro lugar a donde ir. Aviones de combate israelíes continúan bombardeando varias zonas en Gaza. En el Día Mundial de Al-Quds, mientras millones y millones de personas en el mundo claman por el fin del genocidio sionista sobre Gaza, son unos pocos los que deciden continuar con la masacre de inocentes. ¿A quién le hablarán de democracia de aquí en más? Los invitamos, por supuesto, a dejar sus comentarios y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.